tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Conversación en la Catedral. Esta es una noche de verdadera suerte para mí, es un privilegio porque se encuentra aquí con nosotros una de las personalidades artísticas que más he admirado en mi vida y que más cariño, admiración, reconocimiento ha merecido del pueblo dominicano y de los pueblos del Caribe y de Latinoamérica. Su personalidad, su arte, que es la personalidad y al mismo tiempo es el arte del pueblo dominicano, él los ha llevado por todos los países, amigos, hermanos, desde Estados Unidos, países de Latinoamérica y Europa. Nos premia esta noche con su presencia aquí Juan de Dios Soriano Ventura, o Ventura Soriano, Johnny Ventura. Así que vamos a hablar con Johnny sobre su carrera, sobre sus aportes a la sociedad, sobre su personalidad. La isla. Estoy en la isla. No he abandonado nunca la isla, pobre de mí. Creí entender que me pasaba la vida dando la vuelta al mundo en espiral. Error. Donde no ceso de dar vueltas es en la isla. Lo único que conozco es la isla, nada más. Y tampoco la conozco, pues nunca tuve fuerzas para mirarla. Cuando llego a la orilla, me vuelvo hacia el interior. Corría el año 1940. Se vivían los difíciles y peligrosos días anteriores a la Segunda Guerra Mundial. El mundo se debatía en medio de aquella lucha devastadora y feroz. Mientras tanto, en Santo Domingo, en una ciudad llamada entonces Ciudad Trujillo, el 8 de marzo de 1940, en medio de todos esos acontecimientos, en aquel hermoso viernes, vio la luz del universo por primera vez. Lo demás es historia. Me llaman Johnny Ventura, nacido y criado en Quisqueya, que para mí es la más bella tierra que ha dado natura. Su tradición, su cultura es la de los antillanos. Soy latinoamericano y llevo dentro el orgullo que entre su gente me incluyo, porque soy dominicano. El sol, la brisa y el mar, con suave alfombra de arena, de mi patria es una escena que el cielo le quiso dar y se puede disfrutar, porque allí siempre es verano. Está con nosotros el caballo mayor, Johnny Ventura. Johnny, ¿cómo te sientes? Encantadísimo, José, de estar en Conversación en la Catedral. Te confieso que con las cosas que tú dices cualquiera se sonroja, pero a mí sacarme el rojo es muy difícil. Yo me amorato. Y quiero decirte que realmente en mi casa somos fieles seguidores de este espacio. Qué bueno. Primero porque nos ilustra mucho la sobriedad del programa y las informaciones que logramos adquirir desde aquí, pues nos llenan, nos ayudan a crecer mucho. Qué bueno. Bienvenido, Johnny, Gracias. bienvenido. De verdad que es un honor para mí tener esta suerte de conversar contigo esta noche y poder llevar a nuestra teleaudiencia
cosas que de una u otra forma ya tú has transmitido, pero que yo quisiera que retomáramos aquí y ver qué filones nuevos puedo sacar de esa grandísima personalidad artística que siempre te ha adornado. Hay algo, Johnny, que reitero, siempre me ha cautivado de tu persona. Cuando los artistas llegan a los extremos de la fama, como ha sido tu caso, a veces suelen olvidarse de sus orígenes, suelen olvidarse de su extracción social. Algunos cometen el gravísimo error incluso de negarla, o negar sus orígenes, ¿no? Negar su extracción social. Tú, en cambio, siempre te has mostrado orgulloso de esos orígenes. Cuéntanos un poquito acerca de tu vida en la infancia, de tu relación con tu hogar materno. Mira, a mí me tocó la suerte, y yo siempre digo que la suerte, porque a algunas personas que le ocurren lo que a mí me pasó, y es que me crié con mi madre por razones de divorcio, se sienten muy tristes de no haber tenido un padre cercano. Sin embargo, en mi caso, yo me siento muy orgulloso y muy contento de que mi crianza, mi forma de ser, lo que yo puedo exhibir y compartir con la gente, lo heredé de mi madre, que fue padre y madre en mi vida, fue guía, timón, una mujer muy severa. Tu confidente, como dices amiga, sí, una en amiga tu libro, confidente, ¿verdad? sí, realmente. Poco de mí. Pero de pocas opciones, es decir, mamá no te daba opciones, mamá te decía eso o eso mismo. Y entonces nosotros entendíamos en ese momento sus hijos que era muy ruda. Hoy se lo agradezco mucho porque quizás he podido comportarme en mi vida como lo hago, porque aprendí de ella a muchas cosas. La primera es que ella decía, no hagas nada que no pueda salir en la prensa. Claro. O sea, te iba dando pauta, mamá, que fue una mujer que llegó a cuarto curso nada más. Bueno, fíjate, tuvo la premonición de perfilar quizás muy tempranamente tu personalidad pública. Exactamente. Ella parece que previó muchas cosas de las que pasaron luego, pero ese tipo de filosofía popular que ella ha exhibido, que exhibió siempre, y con la que nos apuntaba las cosas, yo creo que sirvieron de base a lo que hoy es Johnny Ventura. Qué bien. Conjuntamente con muchas otras personas que de un modo o de otro tocaron mi vida y pudieron dejar huellas en mí, realmente. Johnny, yo quería hacer una especie de retrospectiva o de prospectiva de tu trayectoria artística, pero vamos a ir un poquito a saltos. Okay. Hace muy breve tiempo, hace muy poco, que tu arte fue reconocido, una vez más, porque ya tu trayectoria artística ha sido exaltada en múltiples ocasiones, pero esta vez se trata del Grammy Latino. Tu producción discográfica... Número 101. Número 101, fíjate, ¿eh? Sí. Número 101 fue reconocida con el Grammy. ¿Cómo recibiste esa noticia que te ha... Mira, yo pienso parecido? Que todos los seres humanos luchamos por ser reconocidos en algún momento. Decirte que no me tocó la vanidad y el ego sería mentirte. Realmente sí, me satisfizo mucho saber que después de tanto tiempo sin grabar, porque después que yo hice el álbum 100, yo me pasé 9 años y meses sin grabar. Entonces, cuando grabo Sin Desperdicio, que fue un disco sin muchas pretensiones, fue un disco con el que pretendíamos quizás encontrar un poco de las raíces de lo que hacíamos antes. Y en ese momento que se hablaba tanto de que si el merengue está de capa caída, que si no está, nosotros dijimos, vamos a ver si aportamos algo. Y gracias a Dios que fue así. Me satisfizo doblemente por eso. Primero porque cuando los Grammys latinos nacen, Johnny Ventura no grababa nada. Entonces, lo primero que hago después que existen los Grammys, pues es reconocido y es premiado, pues definitivamente me satisface mucho. Me satisface porque es un premio que tú sabes que no es mío, es un premio de todos nosotros, es un premio de la República Dominicana, desde el punto de vista de que si en la cuna
valga la redundancia, no se acuna, no se acaricia, pues el resto del mundo tampoco lo siente. Claro. Ese disco nace aquí, aunque grabamos un par de canciones en Miami, pero nace en República Dominicana y se graba en su mayoría, a excepción de 3 temas, en República Dominicana. En el que tuvimos la suerte de ser acompañado y dirigido en 3 de las canciones por un joven peruano de mucho talento que vive en la ciudad de Miami, que se llama Quique Purizaga. Los trabajos que hizo son excelentes. Pero aquí nos encontramos con Papín Cordero. Papín Cordero es un joven pianista dominicano y arreglista que junto conmigo pues hizo la mayoría de los temas de merengue que hay en el álbum. En ese álbum tuvimos la participación en una de las canciones con Mili Chirino, en otros tuvimos a Vladimir de Ilegales, el Cieguito de Nagua, que vino a acompañarnos con su acordeón en 2 de los temas, pero en todos los temas tenemos la principalía en el saxofón de uno de los grandes músicos de toda la historia de nuestro país, que es Cripín Fernández. Claro. Es decir, que redondeamos junto con José Luis Mateo, que hace las trompetas, y Pavín, que toca en el bajo, Pablito, que volvió a tocar güiro. Tú siempre leal, Pablito. Pío, que estuvo en la conga. Es decir, un equipo completo que nos dio como resultado que ese álbum fuera aceptado como el mejor del año. Cuando hablamos de mejor y peor, siempre es delicado hablar de eso, pero que haya sido así y que haya sido tomado en cuenta nos satisface mucho. Qué bueno, qué bueno. Johnny, siguiendo con la actualidad, hace poco, también relativamente poco, pues nos diste un susto, ¿eh? Nos asustamos todos. ¿Verdad? Porque se hizo público el hecho de que estabas padeciendo algún problema de salud, pero ya te ves bastante bien recuperado, ¿no? Estoy bastante recuperado y siempre que toco el tema, abuso del entrevistador porque aprovecho la oportunidad para agradecer a Santiago de los Caballeros. Porque Santiago de los Caballeros puso en mis manos a uno de los mejores médicos que yo he conocido en mi vida. Un profesional íntegro, con una capacidad profesional de él y su equipo puesta a todas pruebas. El doctor Alejandro Otero y su equipo, de quien estoy altamente agradecido y de quien lamento profundamente que no terminara yo el proceso con ellos. Lo que pasó es que el proceso, a todo aquel que se quiera curar de hernia sin operarse, yo lo mando allá. Sí. Yo soy el mejor promotor porque desde que me tocó la primera vez, mis dolores de hernia desaparecieron. Lo que pasa es que tenía una bursitis y ya tenía el nervio ciático mordido y esos dolores descontrolaron mi presión. Entonces mi médico de presión, el doctor Peña Reyes, me recomendó la operación. Y entonces caí en manos de una superestrella de la medicina también, que me operó, que es el doctor Sánchez Agramonte, a quien agradezco infinitamente, y quiero que sepas que cuando fui a Estados Unidos posteriormente, allá calificaron de excelente la operación que me hizo. Qué o sea, me operó con un láser. Ellos no sabían que en República Dominicana se operaba con láser y que se operaba también en Corazones Unidos. Y entonces, para eso de los dolores, caí en manos de otra eminencia dominicana, graduado en Harvard, que tiene 2 clínicas en Boston, el doctor Roberto Feliz, a quien también recomiendo para todo aquel que no quiera padecer dolor, que haga contacto con él. Así que aprovecho tu espacio para eso, de verdad. Qué bueno, y ya entonces estás... Pero ya gracias a Dios las cosas van muy bien, solamente esperando que el nervio ciático, como tú sabes que es de lenta recuperación, pues me deje en paz. Qué bien, pero eso lo vamos a conseguir. Eso lo vamos a conseguir. Vamos a hacer, Johnny, con tu permiso, una muy breve pausa y retornaremos para conocer más de lo mucho que conocemos del caballo mayor, Johnny Ventura. Yo soy el merengue, vibración de los dominicanos, el sentir del quisqueyano, la razón de mi existir, soy la inspiración de mi país. El merengue, tú sabes que fue, si se quiere, atajado desde su inicio. Fue un ritmo que, por haber nacido en el campo y en la circunstancia en que nace, parece que la sociedad no lo asimilaba en principio.
baila mamá, baila merengue, porque bailando merengue se divierte. Baila que baila mamá, baila merengue, porque bailando merengue se divierte. Baila que baila. Continuamos el diálogo de esta noche con Juan de Dios Ventura Soriano, Johnny Ventura. Johnny, tocabas a propósito del disco recientemente premiado con el Grammy Latino en producción de merengue, ¿no? Hablabas sobre la motivación. Ahí en el medio el comentario, la crítica, la opinión de que el merengue se ha degradado un poco, ¿no? ¿Cómo concibes tú que quienes hemos leído acerca de tu historia como artista, sabemos que no es casual cada vez que has producido temas, discos? Siempre tienes un concepto para hacer estas cosas y de hecho ya explicaste justamente el de este último disco premiado, tu disco número 101. ¿Cómo concibes tú el origen y la evolución del merengue dominicano? Mira, la concibo como un proceso que culminó en un camino de éxitos. El merengue, tú sabes que fue, si se quiere, atajado desde su inicio. Fue un ritmo que, por haber nacido en el campo y en la circunstancia en que nace, parece que la sociedad no lo asimilaba en principio. El merengue tuvo que luchar per se con sus cultores de la época en cada caso para ir penetrando y lograr ser aceptados. Hay muchísimas anécdotas y el ingenio de muchísimos músicos para lograr algunas cosas que se fueran dando como el merengue. Por eso que yo digo que la historia del merengue es responsabilidad de muchos hombres, muchas mujeres, muchas manos por la cual ha pasado. Y he dicho que en todas las épocas ha habido merengueros buenos, merengueros malos, merengues más o menos mediocres, pero cosas muy bien hechas. De ese mismo modo ha habido letras muy buenas, otras no tan aceptadas, etc. Y en todas las épocas, incluyendo cuando yo empecé, mucha gente no entendió lo que yo hacía. ¿Entiendes? Y entonces, pues como es natural, a mí también se me llamó destripador del merengue y asesino del merengue y todas las cosas que se podían decir en ese momento. Tenía la suerte de poder hacer las cosas que yo sentía en ese momento, por eso respeto mucho a quienes hacen cosas. Ahora, ¿qué pasa? ¿De dónde toma el nombre un género musical? De su base rítmica. Y en eso nosotros nos hemos cuidado. Yo te puedo decir todas las cosas que nosotros fuimos introduciendo alrededor de esa base rítmica, pero nunca sin adulterar la base, es decir, siempre respetando la base para poder mantener el nombre. Nosotros fuimos agregándole las tumbadoras, por ejemplo, que no fuimos los primeros en usarla, lo que nosotros fuimos los primeros en emparejarla con la tambora. Y logramos con tambora y conga hacer una polirritmia increíble, muy sabrosa, que junto con movimientos que hicimos en el bajo, cada uno por una razón, también fuimos logrando con la intención que buscábamos el mercado internacional. Por ejemplo, nosotros empezamos a viajar a Puerto Rico. Nos dimos cuenta de que el puertorriqueño baila con la tumbadora. Sí. Se apoya en la tumbadora, que es el instrumento que le da en el corazón. Entonces pusimos más cercano a la tambora y logramos eso que te dije. Cuando empezamos a ir a Miami nos dimos cuenta que los cubanos que estaban recién llegando de Cuba venían bien crudos con sus raíces y ellos se acentúan en el contrabajo. Entonces modificamos el bajo y logramos penetrar a ellos, pero siempre la base de guira, tambora, estaba donde tenía que estar. De repente yo siento que lo que ha pasado es que en cuanto al ritmo se refiere, se le han sacado los ingredientes que ya se le habían incluido. Nosotros estuvimos a punto de ser sacados por la música norteamericana de ciertas épocas. El hustle y esos géneros musicales trajeron ideas nuevas y entonces la juventud de ese momento lo que quería era bailar eso. Sí, en el momento de los Bee Gees y esas cosas, ¿no? Cuando Travolta, ¿no?
Entonces, ¿qué estudiamos? ¿Dónde está el éxito de esa música? Yo entendí, por todo lo que yo veía en el contexto de ella, que era el bombo, la base del bass drum, como se llama. Entonces, lo introdujimos en el merengue. Pero si también ya venían los sintetizadores, nosotros adquirimos el Mellotron, que era un sintetizador, prácticamente el primer sintetizador en el que no se podía hacer armonía. Se llamaba Mellotron porque se iban dando notas separadas. Okay. Se podían hacer melodías, pero no se podían hacer acordes. Exacto. Así empezamos nosotros también a hacer cositas como esas. Y con arreglos de Michael Camilo y de este muchacho de Estrella, logramos cosas fabulosas y competimos ahí. Y logramos penetrar, mantenernos vivos y pasar esa situación, y entonces nos dimos cuenta que ya el merengue sin el bombo no se podía hacer. Claro, porque era un proceso de adaptación de nuestra música a los gustos de la época. Exactamente. Sin embargo, ese proceso de adaptación nosotros lo determinábamos de la siguiente manera: el merengue es una esponja, asimila todos esos cambios. Lo que no concibo es que un sancocho sea sin caldo. Claro. ¿Tú entiendes? Claro. Que es lo que yo siento que ha pasado. De repente, aquellos jaleos de saxofones que eran propios del merengue que nos llegaba del campo y que le daba ese sabor al merengue en las grandes orquestas y después en los combos, de repente se minimizan y entonces la gente empieza a sentir unas melodías, pero sin esa base abajo. Pero al mismo tiempo, entonces, cosas que nosotros hacíamos momentáneamente como para darle un gustico al caldo, se cogió como un ritmo diferente, que fue el famoso maco, que nosotros le llamábamos a caballo en aquellos tiempos. Y cuando tú buscas cositas que nosotros hacíamos, vas a buscar que los macos nosotros lo hicimos primero, pero lo hacíamos como un ingrediente de 2 o 3 compases para un gustico nada más, y volvíamos entonces a la base. Esos contrastes lograron que todavía el tabaco, el pingüino, cosas, tú sabes, que tenían esos momentos, como tú bien dices, sí, que rompían un poco, era como el jaleo, pero volvía a su base rítmica. Todas esas cosas se fueron. Fuimos simplificándolo de un modo, a pesar de que aparecieron excelentes arreglistas que no se pueden soslayar, como el caso de Manuel Tejada y muchos otros que trajeron ingredientes nuevos. El propio Wilfrido Vargas vino con pinceladas diferentes, pero todavía Wilfrido mantiene la base rítmica del merengue. Pero ya últimamente la base rítmica se está desvirtuando. Desde ese punto de vista yo entiendo que el sancocho no tiene caldo, ¿entiendes? Con una malísima. Y es que los músicos campesinos, que antes eran la influencia del músico de la ciudad, ahora se ha invertido quizás por la penetración de los medios de comunicación. Bombardeamos desde la ciudad hacia el campo. Exacto. Y ahora ellos quieren hacer lo que se hace en el pueblo. Cuando querramos ir a buscar raíces no vamos a encontrar. Claro. Ese es mi tema. Ya está adulterado. Exactamente. Johnny, vamos a hacer una segunda breve pausa. Volvemos hoy en unos instantes. De los algodones, que no te me vaya ahora. Esto se compone y no te me vaya ahora. Cualquiera diría, pero no hay merengueros buenos. Sí, hay merengueros excelentes. Que vi un amigo que creí mi salvación, y pedirle un minutito, le conté mi situación. Sácame pronto de apuro, dame un billete de 20, porque mi negrita ahora se ha antojado de filete. Hablamos, Johnny, sobre el proceso evolutivo del merengue. Tú querías puntualizar. Y de la última fase del merengue. ¿Qué está pasando? Cualquiera diría, pero no hay merengueros buenos. Sí, hay merengueros excelentes. ¿Cómo tú le restas calidad a Sergio Vargas? Claro. Cómo tú le quitas calidad a Eddie Herrera, cómo tú minimizas la presencia de un Rubí Pérez, por decirte algunos, el Torito de Toros Van, el propio Quinito, que hace cosas muy buenas, y muchos otros como Banda Gorda, etcétera, que yo siento que hacen cosas muy buenas, de los que están más activos.
Pero el medallista de oro de la música dominicana, Juan Luis Guerra, Claro. tú no lo puedes soslayar. Fíjate que cada vez que Juan Luis asoma, da un palo. Así es. ¿Entiendes? Es decir, son cosas que están ahí. Ahora, eso ha pasado a ser como la excepción de la regla. Porque hay otro caso, y es que los programadores de radio parece que tienen un concubinato muy estrecho con el nuevo género de disquero que prefiere cosas más simples. Y entonces eso es peligroso. Ya lo creo. ¿Entiendes? Porque se promueve, yo creo que se promueven las cosas de menos valor. Sí, eso, son disvalores Sí, realmente. entonces ¿eh? ahí Se sí hay escuchan que muchos tener cuidado. disvalores, porque- música que no tiene la letra, digamos, por ejemplo, que solía tener el merengue de aquel entonces, ¿no? En este momento entra Sergio Vargas ahí y te tararea varios temas y tú dices, son hits todos, Claro. pero parece que se impone sobre eso. Ahora hay Los un que no son fenómeno eso. interesante, Johnny, que pudimos vivir, yo era apenas un niño, pero lo recuerdo en forma vívida a través de la televisión, el Combo Show. El Combo Show para mí es el fenómeno tal vez más extraordinario de la música popular dominicana, porque no solo produce esas innovaciones que ya desde el punto de vista melódico, rítmico, tú has ido señalando, y del aporte de instrumentos y demás a la música dominicana, a la música popular dominicana, sino que además introduce el elemento escénico. ¿eh? Por primera vez aparece ese frente. Y te voy a decir por qué. Nosotros se nos ocurre hacer un programa de televisión. Y entonces todos los domingos a mediodía estábamos en los hogares. Yo lo recuerdo, Era pero- prácticamente un toque de queda. En esa época. Totalmente. Durante muchos años, casi 11 años, estuvimos en eso. Y la gente se sentaba ahí a ver cómo se bailaba, lo nuevo que estaba en las radios. Claro. Todas esas cosas nos llevó a hacer del merengue un espectáculo. Y nos sirvió, es bueno que tú sepas, José, para abrir muchas plazas donde no se conocía ni el merengue ni a Johnny Ventura. Nosotros llegamos a lugares donde entramos por la vista, Sí, porque no se conocía nuestra música. Y en base a eso hicimos plaza. Con una buena que te puedo dar y que me llena de complacencia, y es que en cada plaza que nosotros abrimos ha estado abierta siempre. Sí. ¿Entiendes? Se quedaron abiertas Es permanente. permanentemente. Son plazas muy recurrentes para los músicos nuestros. Y eso pues me da mucha Sí, satisfacción. porque hay que reconocer que ustedes fueron prácticamente exploradores, ¿no? Ujú. Salían por Abríamos primera plazas, vez a abríamos- exportar la abríamos música plazas. popular dominicana. Y debo acentuarte también que llegábamos a sitios donde se nos hablaba, por ejemplo, de Alberto Beltrán, el negrito del Batey, que había ido primero que nosotros. Cuando yo hablo de Washington, cuando yo llego a Washington, yo encuentro a Primitivo Santos ahí. Claro. ¿Entiendes? Claro. Como una de las estrellas del momento de Washington. O sea que no es que es una gloria de Johnny Ventura, ¿no? Yo creo que es un esfuerzo que se ha compartido, como yo te dije, de mucha gente que tuvo visión y que pudo aportar cosas. Entonces, en el Combo Show se dio lo que nosotros quisimos lograr por razones muy determinadas. Es decir, ponernos de pie. Es porque yo encontraba un contraste muy grande entre gente que está haciendo música de baile, entonces todo sentado. Sí. Pero además vestido de negro. Yo entendía que eso Tú tenías era que transformar contraproducente, aquello, había ¿no? que cambiarlo, tú sabes, que ponerle muchos colores. Y entonces, pues todas esas cosas nos fueron permitiendo que el músico de nosotros se sintiera más artista que músico. Y entonces hacía su parte profesional, pero entonces ponía la parte artística. Entonces todo el mundo hacía algo más que tocar su instrumento. Qué bien. Y eso pues dio ese resultado que parece que fue un gran fenómeno. Y fue un donde la fenómeno gente, innovador. todo el mundo se aprendió los nombres de los integrantes. Sí. Nosotros llegábamos a un sitio y aplaudían uno por uno cuando iban entrando. Y lo llamaban por su nombre, que Qué era lo más bien. importante. Johnny, hay algo que también ha producido siempre en nosotros, tus admiradores, una magia, como expresión de tu personalidad. Y es esa convicción, esa concepción clarísima que tú tienes acerca de la importancia de la vida familiar. ¿Qué significa para ti tu familia? Ya te contaba lo que significó mi mamá. El calor que mamá prodigó en nosotros había que
replicarlo de alguna manera. Y para suerte tuve que, por eso que agradezco tanto a Santiago, que me dio una santiaguera para formar ese hogar, que yo entiendo que ella ha sido la conductora de ese hogar, porque cuando nosotros nos casamos y empezamos a tener hijos, yo viajaba mucho. Cuando no estaba en el exterior, estaba en el interior permanentemente. Entonces ella se dedicó a conformar ese hogar. Y digo ese hogar porque más que una unión matrimonial, lo que tenemos es un bonito hogar. La gente que va a casa siempre lo refleja y lo dice y lo comenta. En casa no hay poses. Lo que tú ves a una hora es lo que ves siempre. Nosotros somos una familia muy unida, nos queremos mucho y hasta los hijos que procreé antes del matrimonio de FIFA son hijos de FIFA. Se llevan con mis hijos igual, con los hijos de FIFA igual, y FIFA los trata igual. Es decir, yo creo que ella tiene el mérito, por eso yo siempre que puedo le rindo pleitesía y le tiro sus piropos, porque si yo he podido ser un hombre feliz realmente, se lo debo a que, no como dicen, como decía una máxima, que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Yo digo, al lado de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Yo creo que ella ha sido esa gran mujer para mí y para el hogar que ella ha conformado. Qué bien, yo creo que lograr eso y sentir eso que expresas acerca de la vida familiar, llevando al mismo tiempo una carrera artística colmada de éxitos, era un reto importante, como lo fue también el haber obtenido tu grado de doctor en Derecho. Licenciado en Derecho. Licenciado en Derecho. Y tú sabes que yo siempre digo que no soy colega de ningún abogado. ¿No? Sí, porque para ser colega hay que ejercer. Qué bien. Y yo tuve el título, pero realmente no he ejercido. Ocasionalmente, en principio, por razones de notas en la escuela, pues tenía que subir estrado. Pero ese no era el propósito. Yo creo que yo necesitaba, como vehículo de cultura, más que nada, completar por un lado, y por el otro lado, ya te he contado mucho de mi madre, y yo le debía a mi madre un título universitario. Entonces tenía que devolvérselo de algún modo. Qué bien. Volvemos en unos instantes con el caballo mayor, Johnny Ventura. Óigame usted qué problema, fíjese que revolú. Óigame usted qué problema, fíjese que revolú. El que me he buscado yo, porque mi nombre es Jesús. A que mi nombre de pila es Alberto de Jesús. Aunque mi nombre de pila es Alberto de Jesús. Me llaman por un apodo y todos me dicen Yu. Me llaman por un apodo, dicen Yu. Ese Yu aquí, ese Yu allá, ese Yu aquí, ese Yu allá. Es una responsabilidad de todos los dominicanos aportar desde su ángulo todo lo que pueda para que construyamos una mejor nación. Señor, señor, señorita. Señor, señor, señorita. Tú sabes a que yo vine. Tú sabes a que yo vine. Tú, a que yo vine. Tú, a que yo vine. Te digo ahorita. Te digo ahorita. Te digo ahorita. Te digo ahorita. Mira, yo vine para que me. Yo vine para que me. Para que usted me. Para que usted me. Me haga el favor de que me. Me haga el favor de que me. Johnny, conjuntamente con el gran artista, con el hombre preocupado por la proyección de los auténticos valores culturales de la dominicanidad, hemos visto en ti siempre un hombre también preocupado por su país. Ciertamente. Esa preocupación te ha dado un perfil de hombre público, servidor de tu país, en posiciones relevantes dentro de las funciones públicas del Estado. ¿Cómo resumes esa experiencia para ti en estos momentos? Mira, pienso que es una responsabilidad de todos los dominicanos aportar desde su ángulo todo lo que pueda para que construyamos una mejor nación.
jamás sería capaz de evadir esa responsabilidad, en ninguna circunstancia, realmente. Yo pienso que para que nosotros tengamos esa gran nación que soñamos, cada uno de nosotros tiene que poner su granito de arena, sacrificar cosas personales a veces para lograr que la comunidad, que la globalidad de los dominicanos, pues vayamos teniendo mejores cosas. No siempre se logra, porque en la política tú sabes que interfieren una serie de criterios y de intereses que combaten recíprocamente, y a veces las mejores ideas no llegan a cuajar, porque lamentablemente todavía en República Dominicana jugamos al fracaso. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país, que no jugamos al éxito. Yo te confieso, por todo lo que sea jurable, que yo siempre he estado abierto a la posibilidad de que cualquier incumbente, sea del partido que sea, logre el éxito, porque ese éxito no es solamente del incumbente, es de la comunidad, Claro. es de la ciudadanía. Entonces, eso forzaría a jugar al mejor. Nosotros hemos venido jugando al peor, y quizás una de las consecuencias de la base fundamental de lo que hoy es nuestra consecuencia de vida es precisamente que hemos jugado a eso, a las trapisondas, al fracaso del otro, y el fracaso del otro en cada uno de esos cargos pues siempre se presenta y se evidencia como un fracaso de todos, al fin y al cabo. Todas las cosas inconclusas que nosotros tenemos, todas esas demandas atrasadas, yo en este momento rogaría a Dios que las nuevas autoridades las realicen. Claro, y que salga el país adelante, Y ¿no? entonces el que quiera ganarle a ellos va a tener que ofertar cosas mejores. En esa misma medida, pues nos vamos superando y tenemos que jugar y apostar al éxito de la nación. Entonces, por eso te digo que no siempre se logran, y ojalá que las mentalidades empiecen a cambiar y que juguemos al éxito. Algunas frustraciones, sinsabores, ¿eh? No, mira, yo Porque soy... de verdad, Johnny, que siempre, al menos para mí, y sé que para mucha gente que ha seguido tu carrera y que te aprecia, resultaba un tanto contrastante, de verdad, sabiendo nosotros cómo eres, cómo te comportas, la personalidad ejemplar que siempre ha habido en ti como ciudadano, como hombre que asume realmente sus responsabilidades y las ejecuta en favor de los demás. Y como bien tú has dicho, en la política hay esas trapisondas, esas truchimanerías, nos gusta decir aquí, que ¿verdad? funcionan mucho. Esas zancadillas. Y entonces a veces yo decía, pero Johnny no merece esto, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Cómo se habrá de sentir? No, mira, yo soy un hombre de retos. Desde muy niño tuve que enfrentar la vida en base a retos, y eso pues me hizo acostumbrarme a ellos. Y para mí cada obstáculo que encontraba era un nuevo reto para luchar y tratar de vencer. Por eso te digo, no siempre se logra ganar, pero no por falta de esfuerzo, no por falta de dedicación, no por falta de deseos, ni de las mejores intenciones. Siempre en cada uno de los actos en que hemos tenido la oportunidad de actuar para nuestro país, lo hemos hecho lleno de las mejores intenciones, y nos habremos equivocado muchas veces, pero no con la intención de equivocarnos, sino con la intención de dar respuesta positiva a cada una de las cosas que están en nuestras manos. O sea que hemos actuado conforme a nuestra propia integridad, a nuestra propia responsabilidad. Volviendo, Johnny, al terreno del arte, hemos visto tu producción junto a Vladimir, ¿verdad? Es una forma de tú reconocer el talento joven en el arte musical de nuestro país. Pero, ¿crees tú que los jóvenes artistas de hoy tienen que vencer tantos o tal vez mayores obstáculos que los que debiste enfrentar tú cuando empezabas a desarrollar tu carrera? Mira, llegó un momento en que la vida se le hizo muy fácil a los muchachos que venían detrás de nosotros, y a nosotros mucho más fácil que a los que vinieron, a los que llegaron primero que nosotros. Ha sido como una carrera de obstáculos en reducción, cada vez menores. Sin embargo, en este momento hay otras cosas que yo creo que atentan contra la juventud que hace arte. Sobre todo en la música, la piratería evita las inversiones del disquero, porque el disquero hace la inversión pero no lo recupera. Entonces, muchos artistas se han quedado ahora sin padrinos para esos fines, y no pueden realizar lo que quieren.
Yo creo que eso va a traer como consecuencia una reducción de producción en República Dominicana, sobre todo cuando muchas emisoras de nuestro país tampoco le están poniendo atención a las cosas que se hacen aquí. Prefieren otro tipo de música no hecha en República Dominicana y entonces pues eso también minimiza la presencia y lo que pudiera ser el éxito de los artistas. Aquí vamos a tener que revisar muchas cosas si queremos encumbrar de nuevo a nuestros artistas. Pienso que los que no se asocien en el espectáculo con el disquero no van a poder grabar. Pienso que por ahí vamos a caer. Antes era cosa muy independiente, pero ahora van a tener que hacer un matrimonio para que el disquero que invierte lo que no recupera del disco lo pueda recuperar propiamente del espectáculo. Claro. ¿Algún proyecto futuro inmediato, Johnny, que puedas adelantarnos? Sí, lo que tengo en carpeta ahora es grabar un álbum típico. Un álbum típico para el cual me quiero auxiliar de merengueros viejos, medianos y jóvenes, hembras y hombres. Pienso hacer 10 temas que ya Uchi Lora está componiendo. Magnífico, y que eso va a yo resultar tremendo. musicalizaré para entonces ponerme de acuerdo con las grandes figuras del merengue típico, para ver si es algo que yo me quiero dar a mí mismo. Qué bueno. Sé que tenemos, Johnny, la suerte de todavía conocer muchas novedades de tu parte. Sí, todavía quedan algunas. Te deseamos de verdad mucha salud y mucho más, muchísimos más éxitos, y que sigas regalándonos tu personalidad y tu arte. No me puedo ir de aquí sin agradecerte esta magnífica oportunidad de conversar contigo y tus amigos televidentes. Te debo decir y confiarte que me producía envidia no verme en conversación en la catedral. Qué bueno, el privilegio es mío, Johnny, de verdad que sí, y aquí tienes una tribuna para cuando quieras conversar con esa teleaudiencia que te sigue muy de cerca. Muchas gracias, José. Muchos éxitos para ti. Encantado. A ustedes, amigos, será hasta una próxima emisión de su programa Conversación en la Catedral. Buenas noches.